Madre, usted no viene. Este crucero es solo para nosotros, para la familia de verdad. Usted ya hizo su parte. Las palabras de Marcos, mi único hijo, cayeron sobre mí como una losa helada, justo en la entrada del puerto, mientras la camioneta familiar se preparaba para partir sin mí. Lo que había prometido ser un sueño de reconciliación en Navidad se convirtió en la humillación más grande de mi vida, un dolor que atravesó mi alma y dejó un vacío aún más profundo. Mi corazón se encogió, un nudo apretado de incredulidad y un amargo sabor a traición que nunca antes había experimentado de forma tan cruel. Él me vio allí, de pie, con mi maleta a mis pies y la mirada suplicante, pero el brillo en sus ojos no era de compasión, sino de una fría satisfacción, una burla silenciosa que se unía a la sonrisa displicente de Isabel, su esposa, mi nuera, ella, siempre a su lado, susurrando al oído, tejiendo la red de manipulación que nos envolvió por años. Aquel día, la farsa navideña que habíamos vivido en su casa se desmoronó por completo, revelando la verdadera cara de la ingratitud y el desprecio. Mis ahorros de toda una vida, los $80,000 que había entregado para el crucero de lujo, se habían convertido en el precio de mi exclusión, de mi invisibilidad para aquellos a quienes di todo. La camioneta se alejó lentamente, llevándose consigo mis esperanzas y la imagen de mis nietas, Sofía y Valentina, a quienes amaba con toda mi alma, sin siquiera un adiós. Me quedé allí, una silueta solitaria en el vasto estacionamiento del puerto, bajo un sol que de repente parecía opaco y sin vida. El eco de sus palabras resonaba en mi mente, un martillo constante golpeando la frágil cáscara de mi dignidad. Era un grito mudo de mi corazón, una herida abierta que se sumaba a la soledad de mis últimos años. Pero en ese preciso instante, algo se rompió dentro de mí, algo que se negaba a seguir siendo pisoteado. Una chispa, minúscula al principio, comenzó a encenderse en la oscuridad de mi desesperación. Mi nombre es Elena Montoya. Tengo 72 años y hace 5 que soy viuda. La vida me ha enseñado que el dolor es un compañero silencioso, pero también que la fuerza puede nacer de las cenizas de la desilusión. Vivo en un pequeño apartamento en Buenos Aires, un espacio que alguna vez rebosó de risas y el aroma del café recién hecho, pero que ahora se siente vasto y silencioso, llenos de recuerdos que a veces me abrazan y otras me asfixian. Cada objeto en mi hogar cuenta una historia, desde el viejo tocadiscos que una vez sonó al ritmo de tangos melancólicos hasta las fotografías amarillentas de mi difunto esposo, un hombre que fue mi roca y mi refugio. Su ausencia dejó un vacío inmenso, una herida que el tiempo no ha logrado cerrar por completo. Buscaba, en mis últimos años, un poco de paz y la reconexión con los míos, una esperanza de que la familia pudiera ser mi consuelo. Pero la soledad se había vuelto mi compañera más constante. Las llamadas de Marcos eran esporádicas, siempre con un propósito oculto, una necesidad que yo debía satisfacer. Sentía cómo los lazos familiares se desvanecían, como si la distancia entre nosotros no fuera solo física, sino también emocional. Una grieta cada vez más profunda que me consumía por dentro. La fragilidad de la edad, sumada al luto reciente, me había vuelto más vulnerable de lo que jamás imaginé. Cada pequeño desaire, cada palabra fría, resonaba con más fuerza en mi espíritu, erosionando la poca confianza que me quedaba en la sinceridad de mis relaciones. Había días en que la melancolía era tan densa que apenas podía respirar. Sin embargo, por debajo de esa quietud aparente, de esa imagen de anciana frágil y doliente, latía una fuerza silenciosa, forjada en la fragua de décadas de trabajo y superación. Era la resiliencia de una mujer que había sorteado innumerables tormentas, que había aprendido a levantarse, incluso cuando las rodillas le temblaban. Una fuerza que ellos, inmersos en su egoísmo, nunca se molestaron en ver. Mi hijo Marcos, de 45 años, era mi único consuelo, o eso creía yo. Él era el centro de mi universo, el motivo de cada uno de mis sacrificios, el depositario de todas mis esperanzas y sueños no realizados. Mis 2 nietas, Sofía y Valentina, eran la luz de mis ojos,
la única razón por la que seguía aferrándome a la vida con tanta devoción, el único vínculo puro que creía tener con esa familia que tanto amaba. Pero la relación con Marcos era una cuerda floja, tensa y desequilibrada. Él siempre me buscaba cuando la necesidad apretaba, cuando sus finanzas flaqueaban o cuando Isabel, su esposa, lo presionaba. Era una manipulación sutil, pero constante, que yo, cegada por el amor maternal, me negaba a reconocer por completo, justificando cada pedido como una expresión de amor o una necesidad real. Isabel, mi nuera, era el verdadero motor detrás de muchas de estas demandas. Ambiciosa y fría, ella me veía como un obstáculo, una carga, no como una madre que había entregado su vida por el bienestar de su hijo. Era ella quien, con su mirada calculadora y susurros venenosos, incitaba a Marcos a exigir más, a exprimirme hasta la última gota de mis ahorros y de mi voluntad. Mi vida, desde que tengo memoria, fue un tejido de sacrificios silenciosos y renuncias. Apenas a los 16 años, con las manos aún torpes pero el corazón lleno de determinación, empecé a trabajar como costurera, aguja en mano, puntada a puntada, para ayudar en casa. Cada hilo que pasaba por la tela era un pequeño acto de amor, una promesa de un futuro mejor que yo creía estar construyendo para mi familia, para ese hijo que aún no conocía. Luego, la vida me llevó a las calles de Buenos Aires como vendedora ambulante de empanadas. Bajo el sol abrasador del verano y el frío cortante del invierno, empujaba mi carrito, el aroma de la masa recién horneada mezclado con el sudor de mi frente. Mis pies dolían, mi espalda crujía, pero el pensamiento de Marcos, de asegurar que nunca le faltara un plato de comida en la mesa, me impulsaba a seguir adelante. No importaba el cansancio, ni las horas interminables de pie. Cada centavo ganado con esfuerzo era guardado, no para mí, sino para sus libros, para sus estudios, para que él pudiera tener las oportunidades que a mí me fueron negadas por la pobreza. Renuncié a la escuela temprano, a los sueños de una carrera, a la idea de viajar, de conocer otros mundos, todo por él. Recuerdo las noches en que, agotada, caía en la cama, pero mi mente seguía despierta, planeando cómo ganar un poco más, cómo estirar el presupuesto para que Marcos tuviera los mejores útiles escolares o la ropa más abrigadora. Mi juventud se esfumó entre telas y hornos, entre cuentas por pagar y la constante preocupación por el bienestar de mi hijo. Nunca tuve un capricho, nunca un lujo, ni siquiera un momento para mí misma sin sentir culpa. Ver a Marcos crecer, verlo estudiar, era mi única recompensa, mi medalla de honor. Yo era la base silenciosa, el cimiento invisible sobre el que él construía su vida, ignorando el sudor y las lágrimas que lo sostenían. Las vacaciones eran un sueño inalcanzable. Mientras otras madres planeaban veranos en la costa, yo sumaba horas extras en la costura o preparaba más empanadas para vender. La envidia, aunque nunca la admitiera, me arañaba el alma, pero la negaba. Me decía a mí misma que mi felicidad residía en la felicidad de mi hijo, que sus logros eran los míos. Y así fue durante décadas, un empleo humilde tras otro, cada uno exigiendo una parte de mi cuerpo y de mi espíritu. Lavé ropa ajena, limpié casas, trabajé en tiendas de barrio. Mis manos, antes suaves, se endurecieron y agrietaron, testimonio mudo de una vida de esfuerzo incesante. Mis sueños se archivaron, guardados en el rincón más profundo de mi corazón. La maternidad para mí no fue solo amor, fue entrega total, una renuncia constante a mi propio ser. No había fines de semana, no había descanso verdadero. Cada amanecer era un nuevo desafío, una nueva oportunidad para asegurar que Marcos tuviera lo que yo no tuve, para que su camino fuera más fácil, menos pedregoso que el mío. Y lo hice sola, después de que mi esposo falleció. La carga se duplicó, pero mi determinación no flaqueó. Me levantaba antes del amanecer, preparaba el desayuno, me aseguraba de que Marcos tuviera todo listo para su día, y luego salía a enfrentar mi propia jornada, con la esperanza de que un día todo ese sacrificio valiera la pena, que él me viera, que me valorara. Las privaciones personales eran innumerables,
Un vestido nuevo era un lujo que nunca me permití. Un par de zapatos cómodos, un gasto innecesario. Mi prioridad era siempre la misma. Marcos, su educación, su bienestar, su futuro. Eran los pilares de mi existencia, la razón de ser de cada aliento, de cada paso. Y a pesar de todo, nunca me quejé. El silencio era mi compañía, mi forma de sobrellevar la carga. No quería ser una molestia. No quería que Marcos sintiera el peso de mis sacrificios. Creía que mi amor incondicional sería suficiente, que él, al crecer, comprendería la magnitud de lo que había hecho por él. La vida me había enseñado a ser fuerte, a soportar en silencio, a encontrar mi alegría en la felicidad de los demás, especialmente en la de mi hijo. Pero esa fuerza, esa resiliencia, se fue transformando en una armadura invisible que me protegía de la realidad, de la verdad, de que, a veces, el amor incondicional es correspondido con ingratitud. Y así, año tras año, las décadas pasaron volando. Me convertí en una sombra de lo que pude haber sido, una mujer cuyas ambiciones personales se evaporaron en el éter de la maternidad abnegada. Pero lo aceptaba, lo asumía con una fe ciega, en que algún día todo ese amor me sería devuelto en forma de respeto, cariño y compañía en mi vejez. Jamás imaginé que mi amor se volvería la moneda de cambio para su desprecio. Mis manos, gastadas por el trabajo, mis rodillas, adoloridas por las largas jornadas, mi espalda, encorvada por el peso de las responsabilidades, todo había sido por él. Y en la puerta del puerto, con una simple frase, todo ese sacrificio fue pisoteado, reducido a la nada. La humillación en el puerto fue solo la punta del iceberg de un patrón de desprecio que venía gestándose. Mi corazón ya estaba habituado a los pequeños pinchazos, a esas frases cortantes de Marcos o Isabel que buscaban minar mi confianza. «Madre, ¿por qué no se queda en casa? Ya no está para estas cosas», me decía Marcos cuando intentaba participar en alguna conversación familiar, como si mi opinión ya no tuviera valor. Isabel, por su parte, era más sutil, pero igual de corrosiva. «Elena, querida, ¿no cree que ese abrigo está un poco pasado de moda? Mis amigas ya no usan eso». Me espetaba con una sonrisa falsa, mientras yo me arreglaba para una cena. Cada comentario era una puñalada pequeña, un recordatorio de que mi presencia era tolerada, pero nunca realmente bienvenida, nunca celebrada. Las reuniones familiares se habían convertido en un calvario silencioso. Yo llegaba con la esperanza de compartir un momento, de sentirme parte, pero invariablemente terminaba sentada en un rincón, observando cómo ellos reían y conversaban, ajenos a mi presencia. Mis intentos de iniciar una conversación eran a menudo ignorados o respondidos con monosílabos, con miradas de impaciencia. Recuerdo una Navidad anterior, cuando preparé mi famoso roscón de Reyes con tanto esmero. Marcos apenas lo probó, y con un gesto de desdén lo apartó. «Isabel hace unos postres mucho más modernos, madre. Los suyos son un poco antiguos», comentó, sin percatarse del esfuerzo y el cariño que había puesto en cada detalle. Aquel día, el sabor dulce del roscón se volvió amargo en mi boca. Incluso mis nietas, influenciadas por sus padres, empezaron a mostrar signos de distanciamiento. Sofía y Valentina, antes tan cariñosas, ahora me saludaban con un beso rápido, distraídas, como si yo fuera una obligación más en su ajetreada vida. «Abuela, tengo que ir a jugar con mis amigas», decían, escapando de mis brazos antes de que pudiera abrazarlas por completo, rompiéndome el alma. El desprecio no se limitaba a las palabras, se manifestaba en gestos, en omisiones. Nunca me invitaban a los eventos importantes de la escuela de las niñas o a las celebraciones de amigos. Me enteraba por casualidad, por algún comentario suelto de un pariente lejano. Era una exclusión deliberada, una forma de invisibilizarme, de hacerme sentir que no pertenecía. La desvalorización era constante. Cada vez que intentaba dar un consejo, basado en mi experiencia de vida, Marcos me interrumpía con condescendencia. «Madre, los tiempos han cambiado. Usted no entiende cómo funciona el mundo ahora». Sus palabras eran como un muro infranqueable, levantado para recordarme mi supuesta ignorancia
y mi relevancia en sus vidas modernas. En una ocasión, intenté visitar a Marcos en su oficina, llevándole unas galletas caseras. Él me recibió en la puerta, visiblemente irritado. «Madre, ¿qué hace aquí? Estoy en una reunión importante. No es el momento para sus visitas», me dijo en voz baja, con un tono que más parecía una reprimenda. Sentí que me encogía, que mis galletas se convertían en una ofensa en sus manos. Las llamadas telefónicas se volvieron un suplicio. Yo esperaba ansiosamente, pero cuando Marcos finalmente llamaba, era para pedirme un favor financiero, para recordarme que el dinero del crucero era solo un adelanto para sus gastos, o para quejarse de alguna dificultad económica, esperando que yo, como siempre, encontrara una solución o un préstamo. Isabel a menudo tomaba el teléfono para filtrar mis llamadas, alegando que Marcos estaba ocupado. «Elena, Marcos está muy atareado. No puede atenderla ahora. Mejor llame la próxima semana, si tiene suerte», decía con una voz monocorde, dejando claro que yo era una interrupción indeseada en su vida sofisticada. Una voz molesta. El dinero se había convertido en la única moneda de nuestro afecto. Cuanto más les daba, más exigían y menos me valoraban. Era una paradoja cruel. Mis sacrificios por ellos se habían transformado en el arma con la que me herían, en el medio por el cual me controlaban, me mantenían a su merced. La invisibilidad era mi castigo. En cada reunión familiar, en cada conversación, yo era la mujer sentada al margen, la voz no escuchada, la presencia apenas notada. Me sentía como una reliquia antigua, un objeto decorativo en su casa, solo útil cuando necesitaban algo, y luego, rápidamente, olvidada. Y la Navidad en la puerta del puerto fue el punto culminante de esta dolorosa trayectoria. La promesa de unión familiar, la ilusión de un momento genuino, se desmoronó de la forma más cruel posible. Sus palabras, «Usted ya hizo su parte», resonaron como un epitafio a una vida de entrega sin límites. Pero, irónicamente, esa frase, esa última humillación pública, encendió una llama. La paciencia se agotó. El dolor se transformó en una furia fría. Ya no había lágrimas que derramar, solo una determinación férrea de que esa sería la última vez que me usarían, la última vez que pisotearían mi dignidad con tanta impunidad y desprecio. El eco de sus risas, mientras se alejaban en la camioneta, se mezcló con el sonido de mis propios pensamientos, que gritaban un basta. Mi alma, antes tan resignada, ahora se agitaba con una nueva fuerza, una que ellos jamás sospecharon que poseía, una que me impulsaría a la acción. La humillación en el puerto fue un golpe brutal, pero también fue el catalizador. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mi respiración se ahogaba en un nudo de dolor y desilusión. La imagen de Marcos y Isabel alejándose, con esa burla silenciosa en sus rostros, se grabó a fuego en mi memoria, una herida abierta que se negaba a cicatrizar. En ese momento, las lágrimas silenciosas rodaron por mis mejillas, empapando el pañuelo que llevaba en el bolsillo. Allí, sentada en un banco de la plaza frente al puerto, bajo el sol que se tornaba indiferente, un pensamiento cristalino y frío comenzó a formarse en mi mente, una verdad ineludible. Nunca más seré un juguete en sus manos. Me quitaron todo, pero no me quitarán mi dignidad. La voz en mi interior, antes tan sumisa, ahora resonaba con una fuerza inquebrantable, una resolución que me sorprendió a mí misma. Ese día marcó el punto de ruptura silencioso. La tristeza, que me había consumido por tanto tiempo, se transformó en una rabia fría y controlada, una determinación férrea. No había lugar para el llanto ni para la autocompasión, solo un propósito inquebrantable de recuperar lo que me habían arrebatado. No solo el dinero, sino mi valía, mi respeto. Era un punto de no retorno. La decisión interna de no aceptar más la humillación se grabó en cada fibra de mi ser. Mis manos, que antes temblaban de impotencia, ahora se apretaban con una fuerza inusitada. Sentía una energía nueva, una claridad mental que hacía mucho no experimentaba. Era como si una venda se hubiera caído de mis ojos, revelando la cruda realidad de la manipulación
y el desprecio. La resignación dio paso a una voluntad de hierro. Ya no suplicaría amor ni atención. Ya no me conformaría con las migajas de su afecto. Mi alma, antes tan mansamente sumisa, ahora clamaba por justicia, por un reconocimiento de todos mis sacrificios, por una reparación que fuera más allá del dinero. Era el inicio de mi propia revolución interna. Los pensamientos silenciosos que bullían en mi mente eran una estrategia en formación. Visualizaba cada paso, cada movimiento. Sabía que debía actuar con cautela, sin levantar sospechas, para que ellos siguieran creyéndome frágil e inofensiva. Mi debilidad aparente sería mi mayor fortaleza, la máscara perfecta para ejecutar mi plan. Sentía una paz extraña, una calma que solo la claridad de un propósito puede traer. Ya no era la mujer desvalida que se dejó pisotear. Era una estratega, una sobreviviente que había encontrado su camino de regreso a sí misma. La vieja Helena, la que vivía para los demás, comenzaba a desvanecerse, dando paso a una nueva, más fuerte y decidida. El dolor no desapareció por completo, pero se convirtió en un motor, una motivación implacable. Cada recuerdo amargo, cada palabra hiriente, se transformó en un escalón más hacia mi resurgimiento. La injusticia se convertiría en mi mayor aliada, el combustible que impulsaría mi silenciosa venganza. La humillación se había convertido en mi renacimiento, y así, con la mente lúcida y el corazón endurecido por el fuego de la traición, me levanté del banco de la plaza. El sol, aunque aún indiferente, ya no parecía tan opaco. Mis pasos, antes lentos y vacilantes, ahora eran firmes y decididos. Era el comienzo de mi nuevo capítulo, uno donde yo sería la protagonista y no la víctima. Si alguna vez sentiste el peso de la traición o la soledad más profunda, si tu corazón ha sido herido por quienes más amabas, suscríbete a este canal. Aquí, cada historia es un eco de nuestra propia resiliencia, una forma de encontrar consuelo y fuerza en la voz de quienes, como yo, se levantaron de las cenizas. Dale me gusta al video y activa la campanita para que más historias de dignidad y superación lleguen a ti. Lo que Marcos e Isabel jamás sospecharon, absortos en su egoísmo y su visión superficial del mundo, era que mi vida de sacrificios silenciosos había cimentado, sin que ellos lo supieran, un verdadero tesoro. Mi difunto esposo, Roberto, un hombre de pocas palabras pero de una visión inmensa, había construido un imperio silencioso, lejos de los ojos curiosos y ambiciosos de nuestro hijo y su esposa. Él, previendo quizás la ingratitud, había guardado este secreto celosamente, confiándomelo solo a mí poco antes de partir. Fue en su lecho de muerte, con la voz apenas un susurro, que Roberto me reveló la existencia de 2 propiedades valiosísimas en Bariloche. No eran simples terrenos, eran inversiones estratégicas en turismo rural, adquiridas con una perspicacia que solo él poseía y que había cultivado secretamente durante décadas, acumulando esos bienes con paciencia de artesano. Eran joyas ocultas, envueltas en la discreción de un hombre que nunca alardeó de sus logros y que ahora se revelaban como mis salvavidas. Además, me habló de una cuenta bancaria secreta en Suiza, un monto significativo, cuidadosamente depositado a lo largo de los años. Helena, me dijo con la poca fuerza que le quedaba, esto es para tu vejez, para que nunca te falte nada, y para las niñas, un legado que las proteja de la irresponsabilidad de Marcos. Su voz, aunque débil, era firme, llena de una preocupación paternal que ahora cobraba un sentido doloroso y profético. La justificación de por qué todo aquello permaneció en secreto era clara y desgarradora. Roberto conocía a nuestro hijo mejor que nadie. Sabía de su irresponsabilidad, de su tendencia a despilfarrar, de su incapacidad para administrar el dinero con sensatez. Quería que esas riquezas fueran mi seguridad, mi escudo y un futuro para sus nietas, lejos de las garras de la ambición desmedida. Su amor por nosotras era un testamento silencioso de protección. Los elementos concretos de este poder oculto eran tangibles. Un sobre amarillento contenía las escrituras de las 2 propiedades de Bariloche, con sellos y firmas que confirmaban su legitimidad. Junto a ellas, extractos bancarios de una cuenta suiza, con cifras que
Me hicieron temblar las manos al descubrirlas, revelando la magnitud de la fortuna. Todo estaba en mi nombre, sin espacio para dudas o interpretaciones. Y lo más crucial, un testamento especial, redactado con la precisión de un notario y la sabiduría de un visionario. Este documento estipulaba que Marcos no tendría acceso a ninguno de estos bienes mientras yo viviera. Y, tras mi fallecimiento, el patrimonio se dividiría equitativamente entre mis queridas nietas, Sofía y Valentina, con una cláusula explícita que me designaba como administradora vitalicia de todo, garantizando mi control total. Este testamento era mi armadura, mi voz póstuma, una protección que Roberto había erigido desde el más allá. Me daba no solo la propiedad, sino el poder, la autoridad legal para manejarlo todo a mi discreción, sin injerencias, sin la necesidad de su aprobación o su consentimiento. Era una lección de previsión, que ahora se convertía en mi mayor arma, en mi esperanza. Todo estaba cuidadosamente guardado en un viejo cofre de madera, escondido en el fondo del antiguo armario de nuestro dormitorio. Entre cartas de amor que Roberto me había escrito a lo largo de los años y fotos de nuestra juventud, de nuestros sueños compartidos, se encontraba la clave de mi libertad, la herramienta para mi silenciosa resurrección. Era un refugio de memorias y poder. Al abrir ese cofre, semanas después de la humillación en el puerto, sentí una mezcla de asombro y gratitud. Las lágrimas, que se habían secado por la rabia, ahora fluían por una emoción diferente. No era solo dinero o propiedades, era el amor de Roberto, su previsión, su deseo de protegerme incluso después de su partida, que se manifestaba de forma tan concreta y poderosa. Esa revelación no fue solo un descubrimiento financiero, fue un despertar emocional. Entendí que la generosidad de mi esposo no era solo material, sino un acto de amor inmenso, un legado de protección que me empoderaba para enfrentar la ingratitud de mi propio hijo. Él siempre confió en mi fortaleza, incluso cuando yo misma dudaba de ella, y ahora era el momento de honrar esa confianza. Ahora, con estos documentos en mis manos, sentía el peso no solo de la riqueza, sino de la responsabilidad de usar ese poder con sabiduría, no por venganza ciega, sino por justicia, por mi propia dignidad y por el futuro de mis nietas, asegurándome de que su herencia estuviera a salvo de la avaricia y la irresponsabilidad de sus padres. Con la mente clara y el corazón endurecido por la traición, supe que no podía actuar sola. Necesitaba una aliada, alguien de confianza que entendiera la complejidad de mi situación y la discreción que requería. Mi mente de inmediato voló hacia Luisa Fernández, una abogada brillante y ética, amiga de muchos años de mi difunto esposo, Roberto. Ella ya estaba al tanto, aunque de forma superficial, de los bienes ocultos, pues Roberto, en su previsión, le había dejado instrucciones claras para que me asistiera llegado el momento. Mi primer paso fue contactar a Luisa. La llamé con una voz que intentaba sonar tranquila, pero por dentro bullía la determinación. Le conté los detalles de la humillación en el puerto, la traición de Marcos e Isabel, y luego, con la voz entrecortada por la emoción, le revelé la existencia de las propiedades en Bariloche y la cuenta en Suiza. Luisa me escuchó con atención. Su mirada se encendió con una mezcla de indignación y admiración. En secreto, y bajo la guía experta de Luisa, inicié una serie de movimientos estratégicos que nadie sospecharía. Lo primero fue cambiar mi testamento. Con pulso firme y sintiendo una extraña liberación, eliminé por completo a Marcos e Isabel de cualquier herencia. Mis amadas nietas, Sofía y Valentina, serían ahora las únicas beneficiarias directas de mis bienes tras mi muerte, asegurando que el legado de Roberto y mi sacrificio no caerían en manos equivocadas. El siguiente paso fue la recuperación de uno de los bienes más valiosos. Luisa puso en marcha el proceso para vender una de las propiedades de Bariloche. No buscábamos cualquier comprador, sino uno que cerrara la transacción rápidamente y sin levantar sospechas. En cuestión de semanas, una considerable suma de capital estaba disponible, liberada de las ataduras de un pasado que quería dejar atrás, un respaldo tangible para mi nueva vida. Mientras tanto, Luisa me sugirió una medida adicional:
contratar a un detective particular. Al principio dudé, pero la idea de tener pruebas irrefutables de su manipulación me convenció. Este detective, un hombre discreto y eficiente llamado Ricardo Morales, comenzó a investigar las transacciones financieras de Marcos e Isabel, buscando cualquier irregularidad, cualquier señal de fraude, cualquier cabo suelto que pudiera usar en mi favor. Los resultados no tardaron en llegar y fueron más reveladores de lo que esperaba. El detective Morales descubrió que el crucero de $80,000, si bien había sido pagado con mi dinero, había sido solo una parte de una red de gastos desmedidos que Marcos e Isabel venían realizando a mis expensas. Más aún, descubrimos que estaban desviando fondos de una pequeña pensión que el padre de Marcos había dejado específicamente para mí, un ingreso modesto que ellos habían estado usando para sus propios lujos. Esta revelación me llenó de una ira fría. No era solo la ingratitud, sino el robo descarado. La información se convirtió en munición, en la evidencia irrefutable de su deshonestidad. Luisa me aseguró que teníamos un caso sólido, que no solo podría recuperar lo mío, sino también exponer la verdadera cara de su codicia. Y yo estaba dispuesta a hacerlo. Mis decisiones a partir de ese momento mostraron una inteligencia y una dignidad que sorprendieron incluso a Luisa. No era una venganza impulsiva, sino una estrategia meticulosa. Quería justicia, no solo por mí, sino por la memoria de Roberto y por el futuro de mis nietas, que merecían una herencia limpia y honesta, no una manchada por la avaricia. En medio de todo esto sentí la necesidad de reconectar con mis raíces, con los símbolos de mi pasado que representaban mi lucha y mi resiliencia. Un día visité la antigua casa de la familia, el hogar donde había criado a Marcos, donde había tejido mis sueños y derramado mis lágrimas. Caminé por cada habitación, tocando las paredes, reviviendo memorias. En el viejo garaje, cubierto de polvo, encontré el carro que mi esposo y yo habíamos usado en nuestra juventud, un Chevrolet antiguo que guardaba innumerables historias. En el ático, entre cajas de viejos juguetes y ropa en desuso, hallé álbumes de fotos y cartas. Cada recuerdo, cada objeto, reforzaba mi propósito, reafirmaba mi decisión. Las fotos de mis padres, jóvenes y llenos de esperanza, me recordaron de dónde venía, la fortaleza de mi linaje. Las cartas de amor de Roberto, con su letra elegante, me susurraban su apoyo, su fe en mí. No era solo un plan legal, era un renacimiento personal, una afirmación de mi identidad y de mi valor, una recuperación de mi propia historia, mi verdadera esencia. Estos encuentros con el pasado no me anclaron en la nostalgia, sino que me impulsaron hacia adelante. Me recordaron quién era Elena Montoya, antes de ser solo la madre de Marcos, antes de ser la viuda, la anciana frágil. Yo era una mujer con una historia, con una fortaleza innata que solo necesitaba ser despertada. Y ahora, más que nunca, estaba lista para usarla. Mientras Marcos e Isabel seguían con sus vidas, ajenos a la tormenta que se avecinaba, yo vivía una doble vida. Para ellos, seguía siendo la Elena frágil, la madre un poco senil y melancólica, la viuda que se conformaba con las migajas de su atención. Mi voz se mantenía suave, mis gestos dóciles, y mi apartamento seguía siendo el mismo refugio de aparente quietud, donde ellos creían que yo me consumía en la soledad. Ellos me llamaban de vez en cuando, con el tono condescendiente de quien cumple con una obligación, para preguntarme cómo estaba, sin realmente escuchar la respuesta. Yo, con una sonrisa en los labios que no llegaba a mis ojos, les aseguraba que todo estaba bien, que me sentía un poco cansada, que la rutina me consumía. Esa era la cortina de humo perfecta para mis verdaderas actividades. Pero en la intimidad de mi apartamento, y bajo la discreta guía de Luisa Fernández, yo me fortalecía cada día. Leía los documentos una y otra vez, familiarizándome con cada cláusula, con cada término legal. Investigué, aprendí sobre el mercado inmobiliario de Bariloche, sobre inversiones, sobre cómo se movía el mundo que hasta entonces había ignorado. Mi mente, antes enfocada en la costura y las empanadas, ahora se agudizaba con nuevos conocimientos. Empecé a cuidar de mí misma,
Volví a visitar a mi antigua peluquera. Me compré ropa nueva, no lujos, sino prendas que me hacían sentir cómoda y digna. Volví a cocinar mis platos favoritos, aquellos que hacían sonreír a mi difunto esposo, y disfrutaba de cada bocado. El autocuidado se convirtió en un acto de rebelión silenciosa, una forma de reconquistar mi propio cuerpo y mi espíritu. Cada visita a la oficina de Luisa era un soplo de aire fresco, una confirmación de que estaba en el camino correcto. Allí, lejos de las miradas de mi hijo y mi nuera, me sentía poderosa, capaz. Planificábamos cada detalle de la confrontación, cada palabra, cada documento. No era solo un plan legal, era una obra de arte estratégica, meticulosamente construida para el impacto máximo. El gimnasio, que antes me parecía una tortura, se convirtió en mi aliado. Empecé a ir 3 veces por semana, con un entrenador personal que adaptó los ejercicios a mi edad. Fortalecí mis músculos, mi resistencia, y sentí cómo mi cuerpo respondía. Cada gota de sudor era una victoria, una afirmación de que mi vejez no sería sinónimo de fragilidad, sino de resiliencia. Mis amigas de la infancia, a quienes había descuidado por años, volvieron a ser mi refugio. Nos reuníamos para tomar el té, para conversar sobre la vida, para reír y para recordar viejos tiempos. Ellas, que nunca me habían juzgado, me ofrecieron el apoyo emocional que tanto necesitaba, un bálsamo para las heridas que la familia me había causado. Su compañía era un recordatorio de la amistad verdadera. Mi apartamento se transformó. Eliminé algunos de los muebles antiguos, abrí las cortinas, dejé que la luz entrara. Compré algunas plantas, llenando el espacio de vida y color. La energía de mi hogar cambió, reflejando la transformación interna que yo misma estaba viviendo. Ya no era un mausoleo de recuerdos, sino un santuario de mi renacimiento, de mi nueva fase. Esta vida doble me dio una fuerza inesperada. Sabía que cada sonrisa forzada, cada palabra amable que les dirigía a Marcos e Isabel, era parte de mi estrategia. Estaba tejiendo una red invisible, un plan que los atraparía en su propia codicia. La espera era tensa, pero la anticipación del momento de la verdad me mantenía firme, con el corazón lleno de una calma formidable. Cada día era un paso más hacia mi liberación. La paciente preparación, la reconstrucción silenciosa de mi vida, me estaba convirtiendo en la mujer que siempre debí ser, fuerte, digna y dueña de mi propio destino. Y ellos, ajenos a todo, seguían viviendo en su burbuja de privilegios, sin sospechar que la madre que creían haber anulado estaba a punto de desatar una tormenta que los arrastraría. En esos momentos de preparación, de silenciosa fortaleza, me di cuenta de que mi historia podía ser la historia de muchas. Si mi voz te está dando esperanza, si sientes que la dignidad es algo que vale la pena luchar por ella, te invito a suscribirte a este canal. Al hacerlo, no solo me apoyas a mí, sino que ayudas a dar voz a incontables mujeres que, como yo, se reinventan y luchan por lo que es justo. El día de la confrontación final llegó meses después, una mañana fría de otoño que contrastaba con el fuego que ardía en mi interior. Marcos e Isabel habían sido convocados a la firma de Luisa Fernández bajo el pretexto de una lectura de testamento urgente de un pariente lejano, un engaño diseñado para asegurar su presencia y desarmar cualquier sospecha. Llegaron puntuales, con su habitual aire de superioridad, sentándose frente a mí en la gran mesa de la sala de reuniones, sin una pizca de empatía en sus miradas. Isabel, con su sonrisa helada, fue la primera en hablar. «Elena, querida, ¿para qué tanta formalidad? No entiendo por qué. Debemos estar aquí tan temprano por un asunto tan trivial», dijo, con un tono condescendiente que me revolvió el estómago. Marcos asintió a su lado, con una expresión de impaciencia, deseando que todo terminara rápido para poder volver a su vida de lujos y superficialidades. Yo permanecí en silencio, observándolos, sintiendo la calma formidable que precedía a la tormenta. Luisa, a mi lado, mantuvo una postura profesional e inquebrantable, con una pila de documentos cuidadosamente organizados frente a ella. El aire en la sala era denso, cargado de una tensión que ellos, en su arrogancia, aún no percibían, creyéndome una simple anciana. «Bueno»,
Antes de entrar en el asunto principal, me gustaría aclarar algunas cosas, comenzó Luisa, su voz resonando con autoridad en la sala. La señora Elena Montoya me ha solicitado que revise algunos asuntos financieros y legales que la conciernen directamente, y lo que hemos encontrado es bastante revelador. La primera grieta de desconcierto apareció en sus rostros. Marcos frunció el ceño. ¿Asuntos financieros? ¿De qué habla Luisa? Mi madre no tiene nada más allá de su pequeña pensión y esos ahorros que ya usó para el crucero, dijo con un tono burlón en la última frase, como si el dinero que les diera fuera una nimiedad sin importancia, un regalo que les pertenecía por derecho. Fue entonces cuando intervine, con una voz que no reconocí como mía, tan firme y clara que sorprendió a Marcos. Marcos, Isabel, hay cosas que ustedes no saben, cosas que mi esposo Roberto guardó en secreto, protegiéndome de la irresponsabilidad y la avaricia. Sus ojos se abrieron ligeramente, una señal de que la certeza comenzaba a desvanecerse. Luisa deslizó una carpeta sobre la mesa. «Comencemos con esto», dijo, señalando el documento. «La venta de una de las propiedades de la señora Elena en Bariloche, valorada en una suma considerable. Aquí tienen la prueba de la transferencia de fondos a su nueva cuenta bancaria». Los ojos de Marcos e Isabel se posaron en las cifras y el color abandonó sus rostros, sustituido por una palidez cadavérica. «Propiedades en Bariloche. ¿De qué está hablando?», exclamó Isabel, su voz aguda y teñida de pánico. «Eso es imposible. El padre de Marcos no tenía nada más allá de lo básico. Elena, ¿qué es este engaño?», me espetó, intentando desviar la atención, intentando aferrarse a su versión de la realidad, a la historia que les convenía. Yo los miré directamente a los ojos, con una calma que los desarmó. Mi esposo fue un hombre discreto, Isabel, un visionario que no necesitaba alardear de lo que poseía. Él siempre pensó en mi bienestar y en el futuro de sus nietas, a diferencia de otros. La indirecta fue directa y contundente, y Marcos se retorció en su silla, incómodo, desorientado ante mi nueva actitud. La tensión en la sala era insostenible. Ellos intentaban recuperar el control de la situación, lanzando miradas de incredulidad y reproche. Pero mis palabras, respaldadas por la autoridad de Luisa y los documentos irrefutables, habían plantado la semilla de la duda y el miedo en sus mentes, la certeza de que algo monumental e inesperado estaba ocurriendo en ese preciso instante. El choque en los rostros de Marcos e Isabel fue palpable, una mezcla de incredulidad y horror que se extendió como una mancha. Luisa, con calma implacable, continuó. «Y aquí tienen los extractos de la cuenta bancaria en Suiza, a nombre de la señora Elena Montoya. Una suma que excede con creces cualquier cálculo que ustedes pudieran haber imaginado». Deslizó los papeles sobre la mesa, mostrando las cifras en moneda extranjera que los hicieron palidecer aún más. El sonido de los papeles al moverse en el silencio ensordecedor de la sala. Isabel jadeó, llevándose una mano a la boca. «Pero eso es imposible. Papá Roberto no era tan rico. Esto debe ser un error, Elena. Una estafa», balbuceó, su voz perdiendo toda su arrogancia, su mirada buscando alguna señal de debilidad en la mía. Pero yo solo les ofrecía una calma serena, la calma de quien finalmente ha recuperado su poder y disfruta el momento. «No hay error, Isabel», respondí, mi voz sin una pizca de emoción. «Mi esposo, previsor como pocos, siempre pensó en mi futuro y en el de nuestras nietas. Él conocía la verdadera naturaleza de las personas y actuó en consecuencia. La indirecta fue directa, y Marcos se encogió, incapaz de sostener mi mirada, su rostro ahora surcado por una mezcla de rabia y desesperación. Luisa presentó entonces la prueba definitiva, la que desató el verdadero caos. Los informes del detective Morales, detallando no solo el desvío de los fondos de mi pensión, sino también un patrón de manipulación financiera sistemática. «Y esto», dijo Luisa señalando los informes, «es la evidencia de cómo ustedes, Marcos e Isabel, han estado utilizando el dinero de la pensión de la señora Elena para sus propios lujos, de forma fraudulenta». El silencio se rompió con un grito ahogado de Marcos. «Eso es mentira. Están locas.
Mi madre nos dio ese dinero, exclamó, intentando aferrarse a una última mentira, sus ojos inyectados en sangre. Pero sus palabras eran huecas, desprovistas de toda autoridad frente a la evidencia irrefutable que yacía sobre la mesa, que los incriminaba sin piedad. Isabel se levantó abruptamente, golpeando la mesa. «Esto es una venganza. Usted siempre nos tuvo envidia. Elena siempre fue una amargada», gritó, intentando proyectar su propia miseria en mí. Pero sus insultos rebotaron en mi armadura de dignidad, sin causarme el menor daño. Yo simplemente la observé, como se observa a un animal acorralado. «Siéntese, Isabel», dijo Luisa con una voz que no admitía réplica. «Las pruebas son irrefutables, y las implicaciones legales severas. Además, la señora Elena ha modificado su testamento. Ni usted, Marcos, ni Isabel figuran como beneficiarios de su patrimonio. La herencia de Roberto y la fortuna de Elena ahora pertenece exclusivamente a Sofía y Valentina, bajo la administración de su abuela». La noticia los golpeó como un rayo. Marcos se desplomó en su silla, el color abandonando por completo su rostro. Isabel, con los ojos desorbitados, miró a Marcos, luego a mí, luego a Luisa, como si esperara que alguien desmintiera lo que acababa de escuchar. El lujo del crucero, el dinero que habían malgastado, todo se desvanecía ante la nueva realidad que los golpeaba. «¿Qué?», susurró Marcos, su voz apenas audible. «¿Sin herencia? ¿Pero qué? ¿Qué vamos a hacer? Madre, no puede hacernos esto. Somos su familia». Su desesperación era genuina, pero tardía, nacida del miedo a perder lo que consideraban suyo por derecho, no del amor o el arrepentimiento por sus acciones. La dinámica de poder se invirtió por completo. Ya no era la madre suplicante, la viuda frágil. Era la mujer que imponía las condiciones, la dueña de su destino. Con voz firme y controlada, me dirigí a ellos. «Exijo la devolución inmediata de cada centavo que han desviado de mi pensión. Y a partir de hoy, cortamos todo lazo financiero. No habrá más ayuda, no habrá más préstamos». Marcos intentó protestar, pero Luisa lo interrumpió con un gesto. «Marcos, las pruebas están aquí. Si no cumplen, las consecuencias legales serán aún más graves. La señora Elena está dispuesta a llevar esto hasta el final». La amenaza implícita en la voz de la abogada era clara, y el miedo en sus ojos se hizo más profundo. La realidad se les imponía. «En cuanto a mis nietas», continué. Mi voz se suavizaba un poco, pero mantenía su firmeza. «El contacto con ellas será a través de mí, y bajo mis reglas. No permitiré que su ambición las contamine. Su futuro, su bienestar, son ahora mi única prioridad». Era una declaración de guerra, pero también un acto de amor inquebrantable por Sofía y Valentina, una protección para el futuro que les aguardaba. Isabel, humillada y vencida, rompió en un llanto histérico, sabiendo que su castillo de naipes se había derrumbado. Marcos, con la mirada perdida, comprendió que había subestimado por completo a su madre. La mujer que creía dominar, que pensaba tener bajo su control, se había levantado con una fuerza insospechada, despojándolos de todo lo que valoraban. Elena reconstruyó su vida con una dignidad que irradiaba desde lo más profundo de su ser, una paz que nunca antes había conocido. El apartamento en Buenos Aires, aquel que había sido testigo de su soledad y sus lágrimas, fue vendido sin remordimientos. Sus muros, liberados de las memorias que ya no le pertenecían, con el capital obtenido, adquirió un lujoso apartamento en Puerto Madero, con una vista espectacular hacia el Río de la Plata, un horizonte abierto que simbolizaba su nueva libertad, la inmensidad de sus posibilidades. Las ventanas de su nuevo hogar eran lienzos cambiantes, pintados por el ir y venir de los barcos y el juego de luces del sol sobre el agua. Este espacio, luminoso y amplio, se llenó rápidamente del amor y las risas genuinas de sus nietas, Sofía y Valentina. Ellas, ajenas a las intrigas de sus padres, encontraban en la abuela Elena un refugio de cariño incondicional, un lugar donde el amor era puro y sin exigencias, donde la alegría era contagiosa. Las visitas de las niñas se volvieron una constante. Elena las llevaba al parque, les contaba historias de su propia juventud,
Les enseñaba a cocinar sus recetas favoritas. En cada abrazo, en cada palabra de aliento, se reconstruía el lazo de la familia, no el que Marcos e Isabel habían intentado destruir, sino uno más fuerte y auténtico, cimentado en el respeto y el amor verdadero. La presencia de sus nietas era el mayor de sus lujos, el bálsamo para su alma. Las viajes, antes un sueño lejano y un cruel instrumento de humillación, se convirtieron en una realidad palpable. Ya no eran destinos impuestos, sino lugares elegidos por ella, para ella. Recorrió la Patagonia, exploró las ruinas mayas, se maravilló con las auroras boreales. Cada aventura era un capítulo nuevo en su historia, una confirmación de que la vida le había regalado una segunda oportunidad, una existencia plena, rica en experiencias y libre de las cadenas del pasado. Su vida se convirtió en un testimonio vivo de resiliencia y amor propio. Ya no era la mujer sacrificada, la víctima silenciosa. Era la arquitecta de su propio destino, una matriarca empoderada que había transformado el dolor en fuerza, la humillación en victoria. Su historia se susurraba entre sus amigas, en las tertulias del barrio, inspirando a otras mujeres a no resignarse, a luchar por su dignidad. Y en ese proceso de autodescubrimiento, Elena no olvidó a otras mujeres que, como ella, habían sido relegadas y manipuladas. Se dedicó a causas sociales, convirtiéndose en una voz para aquellas que no la tenían. Fundó una asociación para apoyar a mujeres mayores en situaciones de vulnerabilidad, ofreciéndoles no solo ayuda legal y económica, sino también un espacio de escucha y empoderamiento, un lugar donde pudieran reencontrar su valor y sus ganas de vivir. La lección final resonaba en cada fibra de su nueva existencia. La verdadera riqueza no reside en el dinero o las propiedades, sino en la dignidad inquebrantable y la valentía de levantarse después de la caída más profunda. El dinero de Roberto le había dado las herramientas, sí, pero fue su propio espíritu indomable el que forjó su libertad, el que le permitió florecer en la adversidad, encontrando un nuevo sentido a su existencia. Elena, al mirar el río de la Plata, con su vasta extensión de agua reflejando el cielo, sonreía con satisfacción. Su voz interior, antes silenciosa, ahora resonaba con una verdad innegable. Yo era el pilar de su vida, ahora soy la arquitecta de la mía propia. Y en esa frase, en ese simple reconocimiento, se encerraba la esencia de su victoria, la dulce melodía de su renacimiento. Un faro de esperanza para todos. Si mi historia tocó tu corazón, si entendiste el valor de la dignidad y la fuerza que reside en cada mujer, te invito a unirte a nuestra comunidad. Al suscribirte a este canal, te conviertes en parte de algo más grande, apoyando no solo mi voz, sino la de muchas otras que, como yo, decidieron levantarse. Tu apoyo ayuda a que más historias de superación sean contadas, inspirando a quienes necesitan un faro en la oscuridad. Marcos e Isabel, con su mundo de privilegios derrumbado, enfrentaron las consecuencias de su ingratitud. La vida de lujos que conocían se desmoronó, obligándolos a enfrentar la realidad de sus propias decisiones. La pensión de Elena fue devuelta, y con ella, la verdad de su manipulación quedó al descubierto ante los ojos de quienes los rodeaban, dejando al descubierto su verdadera naturaleza. Se vieron forzados a asumir sus responsabilidades, sin el colchón financiero de Elena, sin la figura de la madre para rescatarlos de cada problema, enfrentando un futuro incierto. La lección que aprendieron fue amarga, una consecuencia directa de su desprecio y codicia. La arrogancia que habían mostrado durante años se transformó en desesperación, y la independencia que creían tener se reveló como una frágil ilusión. Ya no podían manipular. Ya no podían explotar la bondad de Elena. Tuvieron que enfrentar la dura realidad de construir su propio camino, sin atajos, sin el apoyo de la mujer a la que habían subestimado. Elena, por su parte, nunca miró atrás con rencor, sino con la sabiduría de quien ha trascendido el dolor. Su historia se convirtió en un faro para muchas, un recordatorio de que la dignidad y el amor propio son el verdadero legado. Ella, la mujer que pagó un crucero, y fue dejada en la puerta, se convirtió en la capitana de su propio barco, navegando hacia un horizonte de paz,
rodeada del amor genuino de sus nietas y viviendo una vida plena, sin mirar atrás.